No es el hombre. A leer una porción de la Escritura. Hoy vamos a hablar de la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano. He hablado como unas 2 o 3 veces, pero hoy lo voy a enfocar nuevamente desde otro punto de vista, porque necesitamos una palabra esperanzadora en este momento de angustia, de temor, de mucha duda, de mucha información o desinformación, tantas cosas que confunde, la fe se perturba en muchos hermanos. Entonces tratamos de ir con la Biblia para hablarle a usted y darle la esperanza auténtica revelada en la Escritura. La esperanza del cristiano. Nuestro texto base de hoy está en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Voy a leer este pasaje bíblico siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su nombre glorioso, en el nombre de la deidad, leo la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron o murieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense o aliéntense unos a otros con estas palabras. Hasta aquí la porción de la Escritura. Hablando de esperanza, algunos dicen, a veces de manera un poco jocosa, dicen: la esperanza es lo último que se pierde. Otros dicen: bueno, la esperanza no llena, pero mantiene. O sea, lo cierto es que cada ser humano lleva en su pecho algún tipo de esperanza. Me atrevo a decir en este momento que la esperanza es como un motor que impulsa al ser humano a seguir hacia adelante. Por ejemplo, los que quedaron atrapados a causa de la hiena se aferraron a lo que podían, porque dentro de su ser había esperanza de que alguien los viniera a rescatar. Y así sucedió. El auxilio llegó, gracias a Dios, porque envió a muchos para que expresaran la parte buena que hay en el ser humano. Para mí, son héroes, no solo los rescatistas, también son héroes las personas rescatadas. ¿Por qué? Porque mantuvieron la esperanza a pesar de las dificultades. Mis amigos, no es una buena idea vivir sin esperanza en un mundo inseguro como el nuestro. Nuestra vida es tan frágil que se pasa tan rápido como la sombra que pasa o como la flor que luego se marchita. Nadie puede negar que la muerte nos llega tarde o temprano. Llega sin que nadie le invite. Esta realidad nos impacta con más fuerza cuando un ser querido se nos va. Esto nos causa un dolor indecible. Sentimientos que estaban dormidos son despertados. Recuerdos que estaban olvidados vienen en tropel a nuestra mente. Ese es el momento
cuando las palabras humanas se convierten en sonidos sin sentido. ¿Qué es lo que da fuerzas al creyente en esos momentos críticos cuando nos enfrentamos a la muerte? Es la esperanza. ¿La palabra de Dios nos prohíbe a nosotros llorar? No, de ninguna manera. Cuando un ser querido se nos va, la palabra del Señor, repito, no nos prohíbe que lloremos, pero sí nos enseña que no nos desesperemos. ¿Por qué razón? Porque tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza consiste en que hay vida más allá de la muerte. Esta certeza no la puede dar ninguna religión. Solo la fe cristiana tiene la respuesta a la pregunta vital que hace el ser humano moral y racional. ¿Hay vida más allá de la muerte? Sí, más allá de la muerte hay vida. ¿Y por qué? Solo la fe cristiana puede dar una respuesta categórica y fuerte y certera de que hay vida más allá de la muerte. La respuesta está en el fundador de nuestra fe, Jesucristo. Jesucristo vino del cielo, murió en una cruz, resucitó al tercer día y regresó al cielo. De esto dan testimonio testigos confiables. La existencia de la iglesia es un testigo elocuente de que su fundador está vivo. Si Jesucristo estuviera muerto, la iglesia de Jesucristo hace milenios hubiera muerto. De manera que nuestra esperanza tiene sentido porque nuestro Salvador está vivo. En este mensaje vamos a hacer mención brevemente a algunas respuestas que dan algunas religiones respecto a este asunto de la vida más allá después de la muerte. Y también vamos a ver en forma concisa algo de lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña al respecto. Veamos entonces, ¿qué sucede con los que mueren según algunas religiones? Hay muchas religiones en el mundo y cada religión tiene una respuesta a esta pregunta. Pero mencionaré, como dije anteriormente, algunas. Algunas religiones enseñan que cuando la persona muere, está inconsciente hasta la resurrección. A esto se le llama el sueño del alma. De acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, esta enseñanza no es verdadera, es falsa, como veremos más adelante según la Biblia. También se enseña que la persona al morir va a un purgatorio, en otras religiones, que estarán allí, dicen ellos, por algún tiempo hasta que sean purificados. El problema es que nunca le dicen a la gente cuándo va a salir la persona del purgatorio. Si esto fuera así, la sangre de Cristo no fue suficiente. Esta doctrina es errónea y una esperanza falsa. Hay otras religiones que enseñan que cuando una persona muere, debe pasar por varias reencarnaciones hasta que alcance la perfección. A esto se le llama la ley del karma. Esta doctrina de estas religiones más bien es perturbadora en vez de ser una esperanza alentadora. Otros dicen que no hay vida más allá de la muerte. A este enfoque se le llama la no existencia. Esto es en contra de la razón y la conciencia humana. Eso es lo que enseña el materialista, el escéptico y el ateo. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Es lo importante. Vamos a examinar brevemente el pasaje que tenemos como base para nuestro mensaje. Y veremos que la vida después de la muerte
Oiga, no se menciona como una teoría, sino como un hecho real. Lo primero que se resalta en estos versículos es que a Dios no le agrada que estemos ignorantes en este asunto, dice el Señor. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen o los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13. Otro tema que sobresale en esta escritura es que la certeza de nuestra esperanza de resurrección está fundada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oigamos la palabra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron o murieron creyendo en el Señor Jesús. Primera Tesalonicenses 4:14. El apóstol Pablo asegura que esta doctrina está basada en la palabra de Dios. Oigamos la santa palabra, por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o que murieron. Primera Tesalonicenses 4:15. Como puede ver, temas gloriosos se mencionan en esta sola porción de la Escritura. Pablo dice, esto no se basa en mis opiniones, no se basa en las religiones griegas o de otra religión. No, se basa en la palabra de Dios, la esperanza cristiana. San Pablo también asegura en estos párrafos bíblicos que nuestro Señor descenderá del cielo para llevarnos a un hogar hermoso, lejos de este oscuro mundo. Oigamos la palabra. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Ojo a estos textos bíblicos. A este versículo que leímos en este momento. O sea, Primera Tesalonicenses 4:16. Si usted lo analiza despacio, es estupenda la enseñanza, con voz de mando. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una orden del jefe supremo que tiene potestad en el cielo y en la tierra. Es la voz de mando del Rey Celestial que va a dar la orden para que todos los muertos en Cristo resuciten. Alabado sea su nombre. También dice con voz de arcángel. Esta voz resonará por todo el mundo, anunciando la llegada del gran Rey, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Este arcángel hablará y resonará, repito, su voz por todo el mundo. Y más adelante dice, con trompeta de Dios. Esta es la convocatoria a todos los muertos en Cristo para que vuelvan a la vida, sean transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. En esta escritura se nos asegura que los creyentes en Cristo serán arrebatados. Entonces nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Primera Tesalonicenses 4:17. De manera que los muertos resucitarán. ¿Cómo van a resucitar los muertos en Cristo? Van a resucitar inmortales, incorruptibles y gloriosos. Pablo lo dice en 1 Corintios también, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Allí Pablo dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto suceda, nos vamos a burlar de la muerte y de todo aquello que nos trajo tanto dolor a los seres humanos. Dice que los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un instante seremos vueltos incorruptibles para poder estar con el Señor y verlo cara a cara. Y así estaremos con el Señor, dice Pablo, para siempre. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. En otras palabras, en nuestro estado actual no podemos o no podríamos estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en la carne todavía y somos mortales y también corruptos. Pero cuando sucede el milagro de la resurrección y seamos vueltos inmortales, gloriosos, entonces estaremos preparados para estar en la presencia del Señor para siempre. Pablo termina su enseñanza sobre nuestra esperanza cristiana diciendo: por tanto, confórtense o aliéntense unos a otros con estas palabras. Eso es lo que estoy haciendo en el nombre del Señor hoy, alentándonos unos a otros con las palabras de aliento de la palabra de Dios, que tenemos esperanza. El autor de nuestra fe, que es Jesucristo, nos dice así: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para ustedes, oiga, para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y les tomaré, para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan 14, 1 al 3. Esta es nuestra esperanza certera, mis amigos. Estaremos con el Señor para siempre. Le veremos tal como es, tal como Él es, porque seremos hechos semejantes a Él, dice el apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Porque le veremos tal, dice la versión 60, le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Amados hermanos en Cristo, quizás usted ha perdido algún ser querido. Tal vez usted ha perdido todo. No estoy diciendo que no sienta dolor. Yo sé que se siente dolor. Y solo lo sabe el que está pasando la experiencia. Pero quiero animarle, mi hermano. No pierda la esperanza, porque esta esperanza es gloriosa, de ser transformados, de ser hechos semejantes al Señor Jesús, al cuerpo resucitado. Viviremos en un paraíso, viviremos para siempre. Es palabra de Dios y no palabra del hombre. No perdamos, amigos, hermanos, esta gloriosa esperanza. Esta es nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza no es un mito, es una realidad ratificada por Dios. El mismo Señor Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También dice: yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es la vida, es el que trajo la vida, ha revelado la vida eterna. Y todos los que creen en Él, dice la palabra del Señor, estos han pasado de muerte a vida. Así es que, hermano mío, no pierda la esperanza. Que Dios le ayude, que Dios le bendiga y le dé mucha fuerza, y que estas palabras se vuelvan más poderosas, más llenas de vida para su corazón que está doliente, su vida que está herida. Padre, en el nombre de Jesucristo le doy gracias
porque me permitió leer su palabra a las personas y hablarles en su nombre por su palabra santa. Gracias por darme la oportunidad de llegar a ellos. Señor, solamente tú puedes revelar la salvación a las personas. Toca a las personas, Señor, para que ellos crean. Abre sus ojos para que puedan ver las maravillas de tu ley. Abre sus ojos, toca sus corazones para que ellos también tengan la esperanza de la vida eterna. Bendíceles, Padre mío. Les rogamos en el nombre santo de Jesús. Bendice a mis hermanos que están enfermos. Tócalos, Padre Santo. Tócalos en este instante. En el nombre de Jesucristo sean sanados. En el nombre de Jesús reprendemos la enfermedad. Oh Padre de gloria, lleno de misericordia y poder, ayuda a la gente. Ayuda al que sufre, levanta al que se encuentra decaído, fortaléceles a todos y haz que esta palabra de esperanza invada sus corazones y les llene de fuerza y de vida para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Esperamos que la meditación, el mensaje les sea de aliento y les ruego que siga estudiando la palabra, que no se atenga solamente a lo que escucha. Vaya a la Biblia, ahí está llena de esperanza, llena de vida, llena de luz. La Biblia es la palabra de Dios. Puede hacer un milagro tremendo en su vida, en su familia, en su comunidad. Crea el libro de Dios, lea ese libro y usted va a ser lleno de bendición. Que Dios le bendiga y gracias por haber estado con nosotros.